resumen, un pequeño resumen del primer ejercicio, nada más para que quede como en evidencia ahí en el video, y luego igual yo les comparto el PDF al chat de Telegram y así tienen acceso a los apuntes que hicimos, pero para que quede en el video el ejercicio. Básicamente era verificar una ecuación sabiendo que x es función de t. Entonces calculábamos dx de t porque era lo único que nos faltaba. Hacíamos con derivación implícita para calcular la derivada de x con respecto a t. Derivamos, nada más hay que tener mucho cuidado con quién es la función y quién es la variable independiente. Derivábamos, encontrábamos dx de t, sustituimos en la ecuación el dx de t, esta es la ecuación que tenemos que verificar, ¿verdad? La ecuación que tenemos que verificar, sustituíamos el dx de t y vamos simplificando hasta que efectivamente llegamos a 1 entre x. Muy bien. Estábamos entonces con este ejercicio. Calcular la derivada de cada una de las siguientes funciones. Bueno, en este caso la función es y igual x coseno de x elevado a la x a la 2. Entonces, cuando nos enfrentamos a algo como esto, pues las técnicas de derivación que conocíamos desde un principio, la derivada de los exponentes, la derivada de estas funciones que son pues más sencillas, no nos sirven, ¿verdad? Aquí no nos sirve, no podemos derivar con eso porque llegamos a un problema. Es decir, el producto podemos derivarlo sin ningún problema. X por coseno de X, eso no tenemos problema en derivarlo. El problema está en cuando queremos derivar coseno de X a la X a la 2. Ese es el problema porque no tenemos técnicas anteriormente a lo que vamos a usar, no tenemos técnicas para derivar eso. Entonces es donde surge la derivación logarítmica, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos la ecuación y es igual a X coseno de X elevado a la X a la 2. La derivación logarítmica nos funciona porque cuando aplicamos logaritmo a ambos lados no estamos alterando la función. Al final es exactamente lo mismo. Logaritmo natural de X por coseno de X a la X a la 2. Como aplicamos el logaritmo a ambos lados, no estamos alterando la ecuación. Entonces, la derivación logarítmica nos sirve porque hay una propiedad del logaritmo, que es lo que vamos a intentar llegar en algún momento, que él dice que el logaritmo de a la b es igual a b por el logaritmo natural de a. Básicamente que el exponente que está dentro del logaritmo lo podemos pasar a multiplicar al frente. Y esa propiedad de los logaritmos es una salvadota porque nos ayuda muchísimo, muchísimo a resolver o a derivar este tipo de cosas, por ejemplo, que tenemos acá, ¿verdad? Que era una función elevada a otra función. Entonces, aplicamos propiedades de logaritmos, y en este caso, logaritmo de un producto, que sería lo primero, es la suma de los logaritmos, ¿verdad? Entonces quedaría logaritmo natural de X más logaritmo natural del coseno de X a la X a la 2. Continuamos entonces, seguimos aplicando propiedades de logaritmos. Y tenemos de este lado logaritmo natural de X, ahí no hay mucho que hacer. Pero de este lado sí, la propiedad que les decía, esa X cuadrado que tenemos ahí encima, la podemos pasar a multiplicar al frente y quedaría X cuadrado por el logaritmo natural de coseno de X. Y esto que tenemos escrito en este punto se ve muchísimo más bonito que lo que teníamos originalmente, ¿verdad? Entonces, en ese punto podemos derivar sin ningún problema. Hacemos básicamente una derivación implícita, ¿verdad? Vamos aquí, en este momento, a hacer una derivación implícita de lo que es derivar a ambos lados, digamos. Voy a escribir más acá a la izquierda para tener suficiente espacio. Derivamos a ambos lados entonces. La derivada del logaritmo de algo es 1 entre el argumento. En este caso, como y es función, entonces sería por la derivada del argumento, ¿verdad? Porque es una composición de funciones. Es una función y dentro de la función logaritmo. Entonces, 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Esto es igual a, y yo estoy derivando todo el lado derecho. Entonces, como es una suma, derivamos. La derivada del logaritmo natural de X es 1 entre X
más la derivada de x cuadrado por el logaritmo del coseno es la derivada de un producto. Entonces habría que derivar como un producto, derivar todo esto, pero como un producto. Y la derivada de un producto es la derivada de lo primero, entonces la derivada de x cuadrado es 2x por la segunda sin derivar, entonces por logaritmo natural del coseno de x, más el x cuadrado sin derivar por la derivada del logaritmo del coseno. Y la derivada del logaritmo del coseno es 1 entre coseno por la derivada de coseno. Y la derivada de coseno es seno. Básicamente ahí tendríamos, ¿verdad? No sé si van teniendo ahí sobre la marcha preguntas o dudas, adelante, ¿verdad? Saben que nada más encienden el micrófono. En este caso, lo que nos serviría para nosotros es, o lo que necesitaríamos en este momento es quizás ir simplificando. Yo voy a intentar escribir esto un poco más bonito. Y eso sería... Me interesa escribirlo de la siguiente forma. Voy a ir con calma, no pasa nada, tenemos tiempo. Aquí al lado izquierdo tendríamos y' sobre y es igual, aunque ese y luego hay que pasarlo porque nos interesa despejar y', entonces lo vamos a dejar ahí solo. Y aquí voy a ir paso a paso, no pasa nada. 1 sobre x más, tendríamos 2x logaritmo natural de x, perdón, no, logaritmo natural del coseno de x, más aquí tendríamos x cuadrado seno de x sobre coseno de x. Ok, eso ya se ve menos desordenado. Ahora, vamos a ir sumando al lado derecho para simplificar. Y' es igual a, en este caso, que de hecho, o sea, en teoría, si lo que nos piden es derivar la función, con que yo dé el y' ya estaría. O sea, no hay necesidad de simplificar. Aún así no pasa nada. Podemos escribirlo bonito, pero realmente si ustedes se dan cuenta, yo ya podría decir esto y por todo lo que tengo, que sería, pero voy a sumarlo, no pasa nada, para que se vea, para que no se vea tan desordenado. En este caso, si eso sirviera sería un éxito. Bien. En este caso, la suma daría tendríamos x coseno de x y aquí sería coseno de x más 2x cuadrado logaritmo natural del coseno de x por el coseno de x esto es innecesario, nada más como para que sea pues bonito, digamos. Y aquí sería más x a la 3 seno de x. Ok, si ustedes se fijan, aquí sería 1 entre x más 2x logaritmo natural del coseno. Coseno se cancela y la x se cancela. Y aquí sería x cuadrado seno de x sobre coseno. Listo, muy bien. Eso quedaría. Y, o sea, ahí lo hice, o sea, era innecesario sumar, nada más es para que no se vea tan feo. Pero en realidad la respuesta sería que la derivada de y es igual a quién es y. Eso sí, y podíamos cambiarlo porque y la conocemos. Y es x coseno de x a la x cuadrado. Entonces, eso quedaría como x por coseno de x a la x cuadrado por, pues, todo lo que tenemos ahí, que era coseno de x más 2x cuadrado logaritmo del coseno por el coseno más x a la 3 seno de x sobre x
coseno de X. Y ya, esa sería la respuesta, digamos. Ya tenemos Y'. Evidentemente no es una derivada bonita, pero ahí quedaría. No sé si tienen preguntas con este ejercicio. No. ¿Todo en orden? Muy bien, asumo que todo bien. Entonces, si no, los escucho cualquier cosa si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muy bien. Veamos. Hagamos este otro. Igual, calcular la derivada, pero en este caso de la función x a la tangente de x por e a la x sobre x cuadrado por seno de x. Yo les pregunté, ¿verdad? Cualquier cosa, no sé, ustedes me dijeron que sí. Yo les pregunté que si habían visto derivación logarítmica y me dijeron que sí, ¿verdad? Esto es derivación logarítmica, cuando aplicamos logaritmo a ambos lados para, pues, que el ejercicio poder derivar, poder quitar algo que no sabemos cómo derivarlo y luego sí poder derivarlo, ¿verdad? Esto que habíamos hecho acá era derivación implícita, ¿verdad? Para obtener el dx entre el dt. Pero muy bien, ya estos son temas entonces para el segundo parcial. Este ejercicio, g de x igual x a la tangente x por e a la x sobre x cuadrado por seno de x. La pregunta es, ¿cómo derivamos eso? Si ustedes se dan cuenta, básicamente tenemos la misma idea. Cuando ustedes tienen esto no hay problema, usted sabe derivarlo. Esto sabe derivarlo. Perdón. Pero el x a la tangente de x no se puede derivar con lo que conocemos hasta antes de derivación logarítmica. Eso no tenemos ninguna técnica de las primeras para derivar x a la tangente de x. Entonces, aunque quisiéramos dividir el cociente, que a su vez tenemos productos y demás, no vamos a poder porque llegamos a un punto en el que no lo logramos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace uno? Puedes derivar de forma o utilizar derivación logarítmica, que es básicamente lo que hicimos hace un momento. Entonces uno dice, y es igual a x a la tangente de x por e a la x sobre x cuadrado seno de x. Si esas dos cosas son iguales, entonces aplicamos logaritmos a ambos lados. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de todo esto que tenemos aquí. X a la tangente de x por e a la x sobre x cuadrado seno de x. Y entonces empezamos ahora a aplicar propiedades de logaritmos hasta que en algún momento podamos ese tangente de x, pues bajarlo, ¿verdad? Podamos bajarlo. Entonces tendríamos logaritmo natural de y de este lado, pues lo seguimos manteniendo. De este lado aplicamos propiedades de logaritmos. La primera que podemos aplicar es el logaritmo de un cociente, que sería el logaritmo del numerador, es decir, logaritmo de x tangente de x por e a la x, menos logaritmo del denominador, que es logaritmo de x cuadrado seno de x. Es decir, el logaritmo de un cociente se transforma en una resta de logaritmos. Aún no hemos terminado, entonces vamos a seguir pues aplicando propiedades de logaritmos. En este caso tendríamos... Una pregunta. Sí, dime. Cuando es, digamos, derivada de logaritmos, no pasa lo que pasa con, por ejemplo, cuando es una derivada del cociente Es que o no de hemos... la división. Ok, no hemos derivado todavía. Ok. Aquí no hemos hecho derivación. Simplemente aplicamos logaritmos a ambos lados. Aplicamos logaritmo aquí y logaritmo aquí, ¿verdad? Perdón, logaritmo aquí y logaritmo aquí, pero no hemos hecho ninguna derivada. Cuando llega un punto que necesitamos derivar y si hay un cociente, pues se deriva como se deriva un cociente, ¿de acuerdo?
pero en este caso no. Ahora, si la pregunta más bien es de este paso a acá, cuando yo paso este logaritmo de un cociente a una resta de logaritmos, lo que yo estoy haciendo es aplicando una propiedad de logaritmos que decía que el logaritmo natural de A entre B es igual al logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Eso es lo que estoy aplicando ahí. ¿De acuerdo? Sí, correcto, me confundí. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, la idea es continuar aplicando propiedades de logaritmos hasta llegar de hecho voy a escribir aquí más a la izquierda porque ya esto se nos va a hacer más grande. Hasta llegar a tener el logaritmo de x a la tangente x solo para poder aplicar la propiedad de que ese tangente lo podemos sacar del logaritmo, por decirlo así, y ya no lo tendríamos siendo un exponente. Entonces, del lado izquierdo, logaritmo natural de y es igual a, y ojo, logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Entonces, logaritmo de x, tangente de x, más logaritmo natural de e a la x, logaritmo natural de e a la x menos, y ojo aquí hay que tener mucho cuidado porque este menos, el logaritmo de un producto se separa como una suma, pero si ustedes hacen esto, logaritmo natural de x cuadrado, logaritmo natural de x cuadrado, más logaritmo natural de seno de x, ya ahí tienen un error porque no es un más. Aquí debería o ser un menos, o sea, si es un más el logaritmo de un producto, el logaritmo de un producto lleva un más, pero entonces hay dos formas de solucionar o de tener ese cuidado ahí. Una, usted pone aquí un paréntesis porque usted dice es menos el logaritmo de un producto, que sería todo eso que está ahí. ¿Por qué se desconectó esto? Un segundo. Menos el logaritmo de un producto, que sería todo eso. O de una vez usted dice, no, menos, y aquí también un menos, porque ya es como si lo hubiéramos distribuido. Yo en ese caso voy a dejarlo así, de una vez con el menos menos, aunque hay que entender, ¿verdad? Que esto era un más, pero como este menos está al frente, por eso quedan los dos negativos. Muy bien, una vez que, bueno, ya casi más bien, perdón, todavía nos falta. Vamos a, pues, simplificar todo lo que se pueda antes de derivar a ambos lados. Logaritmo natural de y es igual a, aquí, logaritmo natural de x a la tangente x, que ese es el problemilla que teníamos, ese tangente lo podemos pasar para el frente y sería tangente de x por logaritmo natural de x. Más logaritmo natural de e a la x, ustedes saben que, ¿verdad? El logaritmo natural es logaritmo en base e, ¿verdad? El logaritmo en base e es el logaritmo neperiano o el logaritmo natural, que es el que nosotros escribimos como ln, pero ln es logaritmo en base e. Y además, si nosotros teníamos logaritmo en base a de a, ustedes saben que eso daba 1, ¿verdad? Es como que la base cancela, la base del logaritmo cancela la base del argumento, si son iguales, obviamente. Entonces, en este caso, como es logaritmo natural de e a la x, pues podemos decir que eso nos da x, porque el logaritmo y la base de la potencia son, o más bien la base del logaritmo y la base de la potencia son la misma. El logaritmo natural tiene base e, que me cancela esta base de la potencia e, y me queda solo el x, que sería este x que es del exponente, ¿verdad? Más x. Luego tenemos menos logaritmo natural de x cuadrado. Yo lo que voy a hacer es ese cuadrado que está ahí. Podría dejarlo ahí y derivar, no tengo ningún problema, pero voy a pasarlo para el frente y que me quede el logaritmo natural de x, nada más. Y luego tenemos otro menos y pues en ese sí no tenemos nada que hacer. Logaritmo natural de seno de x. Y listo, quedaría tal cual. Muy bien. Ahora, en este punto ya sí no tenemos pues mucho que hacer. Aquí lo único que nos queda es derivar. Vamos a derivar. Derivar a ambos lados. Entonces la derivada del logaritmo natural de y sería 1 entre y por la derivada de y, porque ya sabemos que es una composición de funciones. Vuelvo y repito. La derivada de todo el lado derecho sería la derivada de cada uno de estos términos, porque ahí hay sumas y restas. La primera es una derivada de un producto. Entonces, este producto sí se deriva pues como un producto y sería la derivada de tangente, que es secante cuadrado de x por logaritmo natural de x sin derivar, más tangente sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x.
Luego más la derivada de x, que es 1. La derivada de x, que es 1, menos 2 por la derivada del logaritmo, que sería 1 entre x, y menos la derivada del logaritmo del seno de x, que sería 1 entre el seno de x, por la derivada de seno de x. Y la derivada de seno de x es coseno. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Es que ahí a veces se me hace un enredo con cuál es la que lleva al menos. Pero sí, la derivada de seno es coseno. Entonces, básicamente eso tendríamos. Lo único que nos quedaría es pues simplificar un poco, pasar la y que nos está estorbando a multiplicar al otro lado y ya quedaría despejada la y prima. Entonces, de hecho voy a hacer lo que haría y prima igual a y multiplicado por, y empiezo a simplificar esto. Aquí no tengo mucho que hacer. Secante cuadrado por logaritmo. Secante cuadrado de x por logaritmo. Escribirlo más bonito. Bueno, a intentar escribirlo más bonito. Secante cuadrado de x multiplicado por el logaritmo natural de x más tangente de x sobre x más 1, que voy a dejarlo ahí. Podría ponerlo al final, de hecho voy a ponerlo al final. Tendríamos entonces menos 2 sobre x menos coseno de x sobre seno de x más el 1 que había dicho que iba a poner al final. Y pues ahí quedaría la derivación. Tal vez lo único que nos faltaría es que en lugar del y pongamos quién era y, que y era, pues ya sabíamos. De hecho voy a escribirlo, no pasa nada, así les quedan los apuntes. Y' es igual a y, pero ¿quién era y? Y era x a la tangente de x por e a la x sobre x cuadrado por seno de x. X cuadrado por seno de x. Multiplicado pues con todo lo que nos quedaba aquí, que era secante cuadrado de x por logaritmo natural de x más tangente de x sobre x menos 2 sobre x menos coseno de x sobre seno de x más 1. Y pues ahí terminaría entonces nuestro ejercicio de derivación logarítmica. ¿Preguntas con este ejercicio, chicos? ¿Todo en orden? Muy bien. Muy bien. Por cierto, voy nada más un segundo. Segundo. Muy bien. Según cronograma, dice que ustedes no han visto recta tangente y recta normal todavía. ¿O sí lo vieron? No, pero si lo vieron esta semana. En teoría, la semana anterior no vieron recta tangente, ¿verdad? Todavía. No vieron derivación implícita y el concepto diferencial, que eso es parte nada más del concepto, y funciones trigonométricas inversas. Ok.
Muy bien. Igual, la idea es que entonces este sí lo intenten unos minutos. Este debería ser quizás un poco directo, pero entonces que se enfrenten a este ejercicio y tal vez en unos 5 minutos por ahí más o menos lo realizamos. Muy bien. Ok, entonces haríamos y cuadrado más logaritmo natural de xy es igual a 8x. Si hacemos derivación implícita, sería derivar a ambos lados. En este caso, voy a hacer algo que no he hecho en los ejercicios anteriores y es hacerlo como detallado, paso a paso, efectivamente, qué es lo que dice la teoría, que realmente es lo que uno hace. Ok, entonces, en principio, derivamos esto. Derivamos esta función y derivamos esta función. Es exactamente lo mismo que hemos hecho, solamente que lo voy a escribir como con todo el detalle técnico, digamos. La derivada de una suma, sabemos que es derivar un término y derivar el otro término. Del lado derecho podemos derivar de una vez. Es más, uno podría aplicar una propiedad que es que el 8 puede salir de la derivada y quedaría pues solamente la derivada de x, ¿verdad? Estoy ya ahí siendo como muy meticuloso, digamos. Muy bien. La derivada de y cuadrado sería en este caso derivar esto como si fuera la variable simple, que sería 2 por y a la 2 menos 1, pero ahí sí no vamos a echar en mucho, queda 2y, pero como y es función, entonces hay que multiplicar por la derivada de y, más la derivada del logaritmo sería 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Y esto es igual a 8 por la derivada de x, que es 1, entonces pues quedaría solamente el 8. Nada que hacer ahí. Vamos ahora con detalle. Veamos. Vamos ahora con detalle. En este caso, quedaría, mucha atención, quedaría 2y por y' más 1 entre xy por la derivada de xy, pero xy es un producto, solamente que es un producto de la variable por la función, pero es un producto y se deriva como tal. Entonces la derivada de un producto sería la derivada de x por y sin derivar más x sin derivar por la derivada de y. ¿Por qué a x lo pongo así y a y lo pongo directamente? Porque x es variable, entonces sabemos que lo podemos derivar como tal y nos va a dar 1, mientras que a y es función y es una función que no tenemos ahí de forma explícita. Por eso se lo pongo una vez, porque es la derivada de y, pero la derivada de y queda como la derivada de y, porque no la conocemos. Entonces, en este caso quedaría, esto queda exactamente igual, 2y por y'. Además, ojo aquí, mucho cuidado, quedaría 1 entre xy multiplicando a toda esta derivada, ¿verdad? Que fue algo que no puse. Además, me faltó aquí el igual a 8. Aquí teníamos 2y por y' más dos cosas que podemos hacer. Voy a hacerlo paso a paso. Aquí tendríamos 1 entre xy multiplicado con la derivada de x, que es 1, 1 por y, pues quedaría solo la y, más xy'. Ahí tampoco tenemos mucho que hacer. Xy'. Cerramos y esto es igual a 8. Lo que seguiría entonces en este momento sería multiplicar eso con el paréntesis. 2y por y' más 1 entre xy por y, quedaría y entre xy, más 1 entre xy por xy', quedaría xy' entre xy, y esto es igual a 8. Podemos todavía simplificar.
¿verdad? 2y por y' sigue igual, más y entre xy quedaría 1 entre x, más xy' entre xy quedaría y' entre y, igual a 8. Como lo que nos interesa es despejar el y', vamos a despejar, vamos a dejar el y' de un lado, sería 2y por y' más y' sobre y es igual a 8 menos 1 entre x. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar el y' factor común. Entonces quedaría y' por 2y más 1 entre y igual a 8 menos 1 entre x. Ahora, si quisiéramos que esto quede bonito, uno hace la suma, hace aquí igual la resta y acomoda todo en orden, todo bonito. Si lo único que nos interesa es tener el y' despejado, pues basta con que pasemos a dividir, ¿verdad? Y ya, nada más que hacer. Ahora, insisto, si quisiéramos que quede bonito, haríamos y', ya aquí termina para mí, pero por si acaso, y' por, y aquí sería 2y por y, eso es 2y cuadrado más 1 sobre y. Igual a, y al otro lado la misma historia, sería 8x menos 1 sobre x. Y como quiero que quede bonito, entonces digo, y' es igual a el y, que es parte del denominador, pasa al numerador y quedaría 8xy menos y sobre, y el 2y cuadrado más 1 pasaría al denominador y quedaría 2xy cuadrado más x. Y entonces puedo dejarlo así, que es exactamente lo mismo. Perdón, es exactamente lo mismo que esto de acá. Son la misma respuesta, solamente que en una, pues lo juntamos y lo simplificamos como para que sea más bonito. Muy bien. Queda menos de un minuto la reunión, entonces igual voy a hacer una pausa, chicos, de unos 5 minutos y nos volvemos a conectar para hacer quizás un último ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Tómense unos 5 minutos igual de pausa y nos conectamos para hacer ahí un último ejercicio. Muy bien, nos vemos. Ok, muy bien. La idea es aprovechar y hacer este último ejercicio. Este lo mandó Leonardo, me parece, al chat. Sí, lo que quería preguntarle, nada más únicamente era si este se resolvía igual con logaritmos. No, no, de hecho, ve, es que la pregunta es distinta. Digamos, cuando tenemos, estos son derivadas de orden superior, digamos, que no es una función elevada a otra función, que es cuando podemos usar logaritmos. O sea, el logaritmo realmente quizás funciona en otro montón de casos, pero es muy útil cuando tenemos la derivada de una función elevado a otra función, ¿de acuerdo? En este caso, lo que les están pidiendo a ustedes no es calcular una derivada de una función elevada a otra función, sino que es la derivada 2015 de la función y. O sea, básicamente sería esta función seno de x, derivarla, pero 2015 veces. O sea, imagínense, hacerle 2015 derivadas a esta función. Se las trae, ¿verdad? O sea, no se las trae, de hecho se resuelve relativamente fácil si uno entiende el concepto, pero a lo que voy es, con la técnica uno no podría derivar esto 2015 veces. Imagínense, la primera derivada, es que este numerito que está ahí arriba lo que indica es una derivada de orden superior. Ustedes saben que esto es la primera derivada, esto es la segunda derivada, esto es la tercera derivada,
Pero a partir de la cuarta no podemos empezar a seguir haciendo 4 palitos y 5 palitos luego y así sucesivamente. Se vuelve muy tedioso. Entonces, lo que uno acostumbra a hacer es, ok, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada todavía, pero a partir de la cuarta, lo que uno hace es empezar a escribirlo con números, entre paréntesis, ya sean números regulares para nosotros o algunos acostumbran a escribirlo en números romanos, ¿verdad? Lo que pasa es que, pero entre paréntesis, porque es muy diferente que ustedes tengan, estas son las derivadas, voy a escribirlo aquí, qué sé yo, el 4, la quinta derivada sería esto, y bueno, así sucesivamente yo podría tener la enésima derivada, ¿verdad? Podría tenerlo sin ningún problema. La derivada 2015, por ejemplo, como en este ejercicio que nos están pidiendo esto, y con un 2015 entre paréntesis ahí arriba, es la derivada 2015. Lo que les iba a decir, que la observación aquí es que no es lo mismo que usted tenga y a la 4, a que usted tenga y a un 4 entre paréntesis. Lo del lado derecho es derivar 4 veces, ¿verdad? O la cuarta derivada, digamos. Cuarta derivada. Y aquí pues sería una potencia, y por y por y por y. O sea, son dos cosas muy distintas. ¿Se entiende eso? Sí, Ok, muy bien, gracias. Asumo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos piden es, bueno, ¿y quién sería la 2015 derivada de la función seno de x? O sea, esto, en resumen, derivar 2015 veces seno de x. Entonces uno dice, ok, y es igual a seno de x. Entonces la pregunta es, ¿quién es la 2015 derivada de y? ¿Verdad? Derivar seno de x 2015 veces. Con otra función, probablemente ni siquiera tenga más allá de una cuarta derivada o las tenga, depende de la función, puede que tenga una cuarta derivada, pero ya a partir de un punto se hace cero. Por ejemplo, si usted tiene x a la 4, la primera derivada sería 4x a la 3. La segunda derivada sería 12x a la 2. La tercera derivada sería 24x. 24x. Esto es primera, segunda, tercera derivada. La cuarta derivada sería 24. La quinta derivada es 0, la sexta derivada es 0, la séptima es 0, la octava es 0, ¿verdad? Entonces, de ahí, muy bien, ahí murió, ¿verdad? Entonces, porque ya no tiene sentido si todas a partir de ahí van a ser 0. O sea, tenía hasta una cuarta derivada, por ejemplo, esta función. Pero la función seno, por ejemplo, la función seno se las trae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno dice, ok, veamos. Tenemos y es igual a seno de x. La primera derivada, la derivada de seno es coseno, ¿verdad? La derivada de seno es coseno. Coseno de x. La segunda derivada, voy a aprovechar el espacio aquí y lo voy a escribir en todos los renglones. La derivada de seno es coseno. Luego, eso es la primera derivada. La segunda derivada sería volver a derivar coseno. Y la derivada de coseno es menos seno de x. La tercera derivada es menos la derivada de seno, que sería coseno, menos coseno de x. La cuarta derivada sería sí, voy a ponerlo aquí. Porque la cuarta derivada, que ya dije que lo debemos escribir así, sería menos la derivada de coseno, que era menos seno. Entonces, menos seno, la cuarta derivada daría seno de x. Entonces, si ustedes se fijan, ¿quién sería la quinta derivada? Volvería a ser coseno de x. La sexta derivada sería menos seno de x. La séptima derivada sería menos coseno de x.
Y así yo podría seguir, pero realmente si ustedes se fijan, la octava derivada vuelve a ser seno y así sucesivamente. Y pues ya no voy a continuar porque ya espero que la idea se entienda. O sea, ahí se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces, bajo esta idea, la pregunta es, ¿y cuál de esas cuatro será la derivada 2015? Que si ustedes se fijan en las opciones, pues están esas cuatro opciones. Seno, coseno, menos coseno y menos seno. Seno, coseno, menos seno y menos coseno. De hecho, ahí las hubieran puesto en el otro orden. Pero bueno, están ahí. Seno, coseno, menos coseno y menos seno. La pregunta es, ¿cuál será la derivada 2015? ¿Cuánto nos dará? Una forma de hacerlo es dividir 2015 entre 4. Si ustedes dividen 2015 entre 4, esto da 503,75. Entonces, yo diría que esto es 503. Ok, no, todo bien, escribámoslo así. 2015 entre 4 da 503,75. En resumen, lo que yo puedo decir es que 2015 es igual a 503 por 4 más 3. Más 3. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, todos los múltiplos de 4 dan seno de x, es decir, el 0, el 4, el 8, el 12 vuelve a dar seno, el 16 vuelve a dar seno y así sucesivamente. Entonces, 503 por 4 da 2012. Entonces, la derivada 2012 vuelve a ser seno de x. Entonces, la 2013 sería coseno de x. La 2014 ya sabríamos quién es. La 2014 sería menos seno de x. Y pues entonces, ¿quién sería la derivada 2015? La derivada 2015 sería menos coseno de x. Básicamente. Básicamente eso sería la derivada. Y por eso la opción correcta era la C, que es menos coseno de x. Ahora, si se preguntan, profe, ¿y por qué 2015 lo dividió entre 4? Bueno, porque tenemos 4 opciones. Es decir, las derivadas solo cambian entre 4 opciones. A mí lo que me interesaba era sacar el múltiplo de 4 más cercano a 2015. Y el múltiplo de 4 más cercano a 2015 es 2012, que está acá, 2012. 2012. ¿Por qué hemos buscado el múltiplo de 4? Porque ya dije que todos los múltiplos de 4 eran seno de x. Entonces ya la 0 es seno de x, ya la 4 es seno de x, ya la 8 es seno de x, ya la 12 es seno de x, ya la 16, ya la 22, ya la 20, ya la 16, perdón, ya la 20, ya la 24, ya la 28 y así sucesivamente. Todos los múltiplos de 4 me dan seno de x. Entonces, el múltiplo de 4 más cercano a 2015 era 2012. ¿Cómo lo sé? Porque divido 2015 entre 4 y ahí me da el múltiplo más cercano, que es el 2012. La derivada 2012 da seno, entonces la 2015 tiene que ser menos coseno, que será la respuesta correcta. ¿Se entiende ese ejercicio, chicos? Sí, gracias. Muy bien, pura vida. Entonces, ahora sí, vamos chicos a... Primero voy a detener la...